Calcule la derivada direccional de la función e a la x seno de y en el punto 0 pi tercios en la dirección del vector b igual a menos 6, 8. En esta oportunidad les traigo un ejercicio de derivada direccional, el cual lo resolveremos de dos maneras diferentes, aplicando la definición por el límite y después aplicando por el teorema de la gradiente. Bien, vamos a empezar con el límite. En primer lugar, la notación de derivada direccional es la derivada de la función en la dirección del vector b en el punto, por ejemplo, x sub 0, y sub 0 va a ser igual al límite cuando un h tiende a 0 de ¿quién? De la función evaluada en una x sub 0 mayúscula, que es un punto que puede ser xy, xyz, más un múltiplo del vector unitario. Y a eso le tienes que restar el punto evaluado, la función evaluada en el punto x sub 0 mayúscula sobre h. En otras palabras, si nosotros hacemos un corte a una superficie con un plano en una dirección distinta a los ejes coordenados, nosotros podemos obtener una pendiente o una razón de cambio o una tasa de cambio en la dirección de un vector dado, no precisamente en la dirección del eje x o en la dirección del eje y como en las derivadas parciales. De hecho, las derivadas parciales son un caso particular de las derivadas direccionales. Entonces, particularizando para este tipo de problema, vamos a calcular el límite cuando h tiende a 0 de ¿quién? De mi función evaluada en el punto, que sería el punto 0 pi tercios, más el h por un vector unitario. Pero ese vector unitario, fíjense que no nos lo dan, menos 6, 8, hay que calcularlo. Entonces, si nosotros sacamos la cuenta, la voy a hacer aparte por aquí, vamos a calcular la norma del vector b, que va a ser igual a la raíz cuadrada, 36 más 8 al cuadrado son 64. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 100 igual a 10. Por lo tanto, mi vector unitario, que yo lo voy a llamar b, circunflejo, va a ser 1 sobre 10 multiplicado por menos 6, 8. Simplificando, menos 6 décimos, 8 décimos, sacando la cuenta, me quedaría la mitad de 6 es 3, 3 quintos negativo y 4 quintos. Ese sería el vector unitario que vamos a colocar aquí. H multiplicado por el vector unitario, menos 3 quintos, 4 quintos. Menos la función f de 0 pi tercios. Y todo eso sobre h. Ese sería el límite que hay que resolver. Entonces, procedemos de la siguiente manera. Vamos a sustituir o vamos a operar lo que tenemos dentro de la composición de la función. Sería límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en 0 más h por menos 3 quintos, me queda menos 3 quintos de h, coma, pi tercios más h por 4 quintos, me queda pi tercios más 4 quintos de h, menos la función en 0 pi tercios. Ahora voy a particularizar. Esto es lo que voy a evaluar en x y esto es lo que voy a evaluar en y. Esto va a ser mi x, esto va a ser mi y. Para mi función e a la x seno de y. Sería límite cuando h tiende a 0 de e a la x, pero ¿cuánto vale e a la x? Menos 3 quintos de h por el seno de y. Pero ¿cuánto vale el seno de y? Pi tercios más 4 quintos de h. Menos la función evaluada en 0 pi tercios, que sería e a la 0 por el seno de pi tercios.
y todo eso sobre h. Sacando los cálculos, nos queda un límite de una variable cuando h tiende a 0 de e a la menos 3 quintos de h seno de pi tercios más 4 quintos de h, e a la 0 es 1, 1 por seno de pi tercios, el seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2, me queda raíz de 3 sobre 2, sobre h. Y hay que resolver este límite. Si evaluamos en h igual a 0, nos queda que e a la 0 es 1, 1 por el seno de pi tercios más 0, nos queda seno de pi tercios que es raíz de 3 sobre 2, con este menos raíz de 3 sobre 2 da 0, 0 sobre 0 nos da una indeterminación 0 sobre 0. Pero podemos aplicar L'Hopital. Por L'Hopital podemos resolver. Entonces nos quedaría el límite cuando h tiende a 0 de la derivada de un producto derivada del primero, que sería ella misma, la exponencial, menos 3 quintos de h, por la derivada de la función interna, que sería menos 3 quintos, por el otro sin derivar, más 4 quintos de h, más el que derivé sin derivar, que es la exponencial, menos 3 quintos de h, por la derivada del seno, que es coseno de pi tercios más 4 quintos de h, por la derivada de la función interna, que da 4 quintos. Y la derivada de menos raíz de 3 sobre 2 es 0. La derivada del denominador es 1 con respecto a h. Ahora evaluamos y decimos, cuando h tiende a 0, aquí tenemos e a la 0, bueno, vamos a colocar todo, menos 3 quintos por e a la 0, seno de, aquí tenemos seno de pi tercios, más e a la 0, coseno de pi tercios, por 4 quintos. Sacando la cuenta, tenemos que e a la 0 es 1, esto me da 1, 1 por menos 3 quintos, seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2, e a la 0 me da 1, 1 por coseno de pi tercios, que es 1 medio, y 1 medio por 4 quintos. Simplificando, tenemos que nos da menos 3 raíz de 3 sobre 10, porque 2 por 5, 10, haciendo la multiplicación de fracciones, ¿verdad? Y aquí tenemos 1 por 4, 4, sobre 2 por 5, 10. En otras palabras, podremos aplicar como un denominador 10, 4 menos 3 raíz de 3. La razón de cambio, es decir, cómo cambia la variable z o f de xy en función de x y y, es 4 menos 3 raíz de 3 décimos. Este mismo ejercicio, que lo hicimos por la definición del límite del cociente incremental o cociente de Newton, como también se le denomina, lo vamos a realizar por el vector gradiente, con el teorema del vector gradiente, que nos dice lo siguiente. Si usted tiene la derivada de la f en la dirección de un vector unitario b en un punto x sub 0 y sub 0, eso va a ser igual al vector gradiente evaluado en el punto x sub 0 y sub 0 en producto punto con el vector unitario. Y de esa manera deberíamos obtener el mismo resultado que nos dio en el ejemplo anterior. Entonces vamos a calcular el vector gradiente. Vamos a recordar que nuestra función era f de xy igual a e a la x seno de y. Vamos a obtener las derivadas para el gradiente. La parcial de f con respecto a x será seno de y es constante, sería e a la x seno de y. La parcial de f con respecto a y sería, derivando con respecto a y, la derivada, la e a la x constante, y la derivada del seno de y es coseno de y. Por lo tanto, podemos armar el vector gradiente, habla de f de xy, como el vector de componentes e a la x seno de y, e a la x coseno de y.
Ese sería un vector en R2. Particularizando para el gradiente en el punto que nos están dando, 0 pi tercios, será e a la 0 seno de pi tercios e a la 0 coseno de pi tercios. Esto es igual, e a la 0 es 1, 1 por seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2, e a la 0 es 1, coseno de pi tercios es 1 medio por 1, 1 medio, aquí tenemos el vector gradiente. Ahora, hacemos la cuenta, derivada direccional de la función en la dirección del vector b unitario en el punto 0 pi tercios va a ser igual al vector gradiente, que es raíz de 3 sobre 2, 1 medio, producto punto con el vector unitario que habíamos calculado por acá, ¿se acuerdan? Que era menos 3 quintos, 4 quintos. Muy importante que este vector sea unitario porque hace más fácil los cálculos. Menos 3 quintos, 4 quintos. Y aplicamos el producto punto. La definición del producto punto me dice que multiplico componente a componente y sumando. Entonces, esta con esta me da menos 3 raíz de 3 sobre 10, ¿verdad? Multiplicación de fracciones, más 1 medio por 4 quintos, que da 1 por 4, 4, 2 por 5, 10, y efectivamente esto me da 4 menos 3 raíz de 3 décimos, que hemos corroborado el resultado. Fíjense la diferencia de lo corto que es el camino por el teorema del vector gradiente. Obtenemos el mismo resultado que usando la definición de la derivada direccional. Son ambos caminos válidos dependiendo de cómo te lo exija tu profesor o dependiendo de cómo lo exijan en el examen. Y bueno, espero que te haya servido este video. Gracias por prestar atención. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Recuerda seguirme en las redes sociales de @intelectomatemático en Facebook, Instagram y YouTube.